Buenas tardes, ¿me confirman si logran ver mi pantallita? ¿Todo bien? Sí, Sí, señor. señor. Vaya, ¿ven solo la presentación o están visualizando algo más? Sí se ve algo más, señor. Se ve algo más. Va, ahorita vamos a ocultar este programita entonces porque si nos está generando problemitas. Vaya, ahorita. Ok, ¿ya desapareció la pantalla de OBS también? Sí. Va, Sí, excelente. señor. Hoy por alguna razón no quiso estar en modo oculto. Vale, entonces sean bienvenidos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre súper bien. Espero que pues, así como va la semana de rápido, todo lo que ustedes se propusieron pues lo hayan desarrollado con mucha satisfacción, ¿verdad? Por allí estaba viendo algunos que me estaban mandando correo sobre la actividad de lo que es el proyecto. Al final vamos a dar un pequeño espacio para eso, ¿verdad? Para poder ayudarles en esta parte. Solamente quiero ver algo acá. Vale, esperamos, si no, no van a poder entrar sus compañeros. Ok, entonces vamos a comenzar a trabajar en esta sesión. Vamos a seguir trabajando con lo que es el entorno de Dev C++, conociendo un poquitito sobre qué trata esto. Ya a partir de la otra semana comenzamos a trabajar con el tema de vectores, para los que estaban preguntando cuándo íbamos a comenzar a trabajar esto, ¿verdad? La agenda que tenemos para esta sesión sería primero la reflexión, luego la retroalimentación, después vamos al desarrollo de ejercicio, ¿verdad? Ok, dentro de la reflexión, alguien que me ayude a leer la reflexión, por favor. Solamente una persona nada más, la reflexión. Yo, señor. Ok, gracias. Dice, a medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Ok, entonces esto es bien importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos excusas del por qué no hacemos las cosas. Recuérdese que durante esta semana hemos estado trabajando con el lema de ser más para lo que más, ¿verdad? Entonces, siempre es importante ver de qué manera nosotros le podemos ayudar a las demás personas. Y yo siempre creo que primero tenemos que comenzar en nuestra casa, ¿verdad? Si nosotros logramos hacer en nuestra casa, fácilmente lo vamos a poder hacer en cualquier otro medio, ¿verdad? Primero Dios, pues el segundo periodo ya podemos estar presencialmente y pues vamos a tener muchas oportunidades en donde vamos a poder aplicar esto, ¿verdad? Ayudar a las demás personas y no solamente aquellas que son, que son de nuestro grado, sino que a todas, ¿verdad? Sin importar a quién sea, ¿verdad? Ok. Vamos a iniciar con una pequeña retroalimentación. Para esta retroalimentación tenemos 5 preguntas. Entonces quisiera que voluntariamente la vamos a ir haciendo esa retroalimentación entre todos y que alguien mencione, por ejemplo, si Mónica dice, yo voy a contestar la pregunta 4 o yo voy a contestar la pregunta 1, y no importa el orden en que se haga, pero lo importante es que participen 5 personas diferentes en esto, ¿verdad? Entonces, los escucho. Esto es sobre lo que hablamos en la sesión pasada. Ajá. Voluntariamente. Así es más bonito, fíjense. Voluntariamente, los que van a participar con la retroalimentación, fíjense que si no se recuerdan, no hay problema, ¿verdad? Acá lo reforzamos. Lo que a mí me interesa es ver cómo se comprenden las cosas, ¿verdad? Porque fácilmente podríamos mencionar la respuesta a esto, pero lo importante es cómo usted lo comprendió, porque a veces uno puede pensar que dio una clase magnífica, pero quizás solamente el 20% de las personas comprendieron esta parte, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. El número 1 del segundo A. ¿Quién es el número 1 del segundo A? ¿Está presente? Sí. Ok. Me ayuda. Lo de la primera. Ajá.
déjeme me recuerdo bien Excelente. porque no me acuerdo muy bien. Y vaya pensando el número 1 de segundo B para la pregunta 2, el número 1 de segundo C, segundo D y segundo E. Cabalito el número 1 de cada sección va a participar. Entonces, la primera pregunta, ¿qué IDE se utilizará en esta materia, verdad? Hemos venido hablando desde el año pasado de qué son los IDEs. El año pasado utilizamos NetBeans en esta materia. ¿Qué IDE vamos a utilizar? Ok, ¿quién es el número 1, perdón, de segundo A? Ahí está la copia. Yo, sí. Ok, dígame su nombre. Susana. Susana, excelente C++. Susana. Dígame. C++. ¿Perdón? C++. C++. Ok, vamos a ver. El número 2 del segundo A. ¿Está presente el número 2 del segundo A? Buenas, señor. Hola, ¿está bien la respuesta que dio Susana? Yo considero que sí, señor. Que sí, excelente. Ok, nos vamos al número 1 de segundo B. Ya vamos a regresar a esa pregunta. Nos vamos al número 1 de segundo B. ¿Está el número 1 de segundo B? Ajá, no se ha hecho presente ahora entonces. Vale. El número 2 de Señor, segundo B. Hola. yo le puedo ayudar con la primera pregunta. Ah, ¿su nombre? ¿Su nombre? Alison, Alison. Ok, Alison, dígame pues con la primera pregunta. Dígame. el IDE que vamos a utilizar es Dev++, Dev C++. Excelente, esa es la respuesta para todos los que no se acordaban, ¿verdad? Yo sé que la hora es así como un poquitito pesada, pero por eso les estoy pidiendo que participen, porque necesito saber qué es lo que se ha comprendido, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 1 es Dev C++. Aquí está, mira, aquí está la respuesta, Dev C++. C++ es el lenguaje de programación y Dev C++ sería el IDE, que era la pregunta que le estaba haciendo el número 1 de segundo B, pero no contestó. Entonces, el IDE es la herramienta con la que usted va a crear las instrucciones, ¿verdad? Que en este caso sería Dev C++. El año pasado, la herramienta que nosotros utilizábamos era NetBeans. Ese era el software que usted utilizaba para comenzar a escribir instrucciones. Ahora no se llama NetBeans, sino que se llama Dev C++, porque de repente puede ser que en algún momento usted solicite ayuda a alguien o le pregunta a su hermano o a algún conocido suyo que es experto en esta área o está estudiando esto y lo primero que le van a decir, ¿qué IDE utilizas? Y usted no se va a quedar así como, ¿qué estás hablando, verdad? No es el único IDE de programación porque también hay otra herramienta que se llama Visual Studio y con eso se puede programar bajo un ambiente de programación de C++, ¿verdad? Entonces, C++, allí aclarando en la pregunta 2, C++ es el lenguaje de programación, así como el que nosotros utilizábamos era Java. Y el IDE es la herramienta, el programa. Antes nosotros utilizábamos NetBeans, acá vamos a utilizar Dev C++, ¿verdad? Ok, el número 1 de segundo C, ¿qué es una biblioteca? ¿Qué es una biblioteca? Buenas tardes, señor. Hola, Levi. No. Perdón. Daniel. Daniel. ¿No se acuerda de mí? Daniel Flores Lino. No, hombre, no. Lo siento, dígame sus apellidos, pues. Perdón. Aguilar Escobar. Ah, excelente. Ok, Daniel, lo escucho. Va que las bibliotecas también reciben nombre de librerías. Excelente. Y que estos también reciben tipos de archivos que podemos importar o incluir en nuestro programa. En nuestro programa, ¿verdad? Y que contienen especificaciones y diferentes funcionalidades. Excelente, ¿verdad? Ok, muy bien, Daniel, gracias. Entonces, Gracias. acuérdense que aquí nosotros estábamos hablando de bibliotecas, en Java hablábamos de clases, ¿verdad? Ok, el número 1, segundo D, ¿quién es? Número 1, segundo D. ¿No está el número 1, segundo D?
el número 2 del segundo D. Número 3. Señor, si dígame. quiere esa, se la contesto voluntariamente. Ok, su nombre. Camilo. Camilo, ok, gracias Camilo. ¿Me ayuda entonces? Va, 3 palabras utilizadas en C++, Ujú. code, Code, que son donde se colocan las salidas, excelente. que es la entrada, y al principio que se puede poner in a stream. Ajá. Excelente, gracias, ¿verdad? Les mencionaba esto porque son parte de las instrucciones que nosotros estamos utilizando o que vamos a seguir utilizando a lo largo del desarrollo del periodo, ¿verdad? Entonces, esas serían como las 3 palabras o instrucciones utilizadas, como muy bien decía Camilo, ¿verdad? La pregunta 5, ¿qué extensión le coloca Dev C++ a los archivos generados con esta herramienta? ¿Alguien se recuerda? Señor, Hola. yo creo que es .cpp. Excelente, ¿verdad? Así es, muy bien. Esa es la extensión que le va colocando a los archivos y eso es importante que tengan claro para el momento de cuando ustedes vayan a abrir el código o quieran hacer una copia del código, tengan claro qué archivo van a utilizar, porque en este caso el IDE, que sería de C++, genera 2 archivos, el .cpp y el .exe, ¿verdad? Un archivo .exe, ¿cuál es la funcionalidad de un archivo .exe? Si alguien me dice, ¿cuál es la funcionalidad de un archivo .exe? ¿Qué significa eso de .exe? ¿Alguien que conozca o que esté buscando ahorita ahí en Un punto exe, dijo, señor. Excelente, sí, dígame. Es un ejecutable. Es un archivo ejecutable y en palabras sencillas, ¿qué significa eso? Como un instalador de una aplicación. El instalador de una aplicación, ¿verdad? Excelente. Porque también es importante que ustedes sepan todo esto de las extensiones y todo, porque en algún momento, pues, qué sé yo, cuando usted ya esté trabajando, le van a decir, andate a tal parte de la red y allí vas a encontrar los ejecutables y usted no se va a quedar, ¿y qué está hablando, verdad? No, sino que es parte como de la cultura informática que debemos de tener todo, ¿verdad? Bueno, entonces esto es parte de alguna de las preguntas que, pues, sí ya ustedes las podían contestar en base a lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿verdad? Ok, hasta el momento nosotros hemos hablado solamente de la librería IOStream. Entonces acá en C++ podemos trabajar con la librería Math, con la librería stdio, stdlib, stream, ¿verdad? Son como las más conocidas, hay otras, fstream para manejo de archivos, pero todo va a depender de lo que nosotros vayamos a estar desarrollando. Para efectos de lo que estamos trabajando en este momento con IOStream y stdlib que vamos a comenzar a trabajar va a ser suficiente, ¿verdad? Entonces, esto más que toda manera general. Ya de IOStream ya lo habíamos trabajado, en donde esto nos iba a servir para hacer la captura de datos y dentro de IOStream es que se encuentra SYN y COUT o CO para la captura de datos, ¿verdad? Y tiene más funciones, pero nosotros la que estamos utilizando ahorita es SYN y CO, que eso es con respecto a IOStream, que es la única biblioteca que hemos utilizado hasta el momento. Hay otra biblioteca que tal vez más adelante la vamos a utilizar, se llama math.h. Esta biblioteca básicamente es para que nosotros hagamos uso de funciones matemáticas que ya van a estar definidas. Si en algún momento usted ha hecho uso de Excel, ya vienen funciones como máximo, mínimo, suma, promedio, entonces usted solamente las utiliza. O si usted tiene el tiempo y quiere, se pone a crear toda la fórmula, ¿verdad? Pero si hay funciones, solamente las utiliza. Entonces, lo mismo acá, ¿verdad? Quizás como que la más conocida, una de las más conocidas es la función POW, ¿verdad? Que eleva un valor dado a un exponente y, ¿verdad? Directamente. X sería el valor y Y sería el exponente al cual nosotros vamos a elevar, en este caso, el valor de X. Entonces, si yo quisiese utilizar una función de esas, nosotros tenemos que llamar en la cabecera del programa, vamos a tener que llamar la biblioteca o librería math.h. Por eso esa era una de las preguntas que hacíamos al inicio, ¿qué es una biblioteca, verdad? Entonces, recuérdense, son códigos que ya están definidos y nosotros solamente los vamos a implementar.
Luego está lo que es la librería stdio.h, que esta librería también nos sirve a nosotros para la captura de datos, entrada y salida. Nosotros hemos estado utilizando IOStream, pero también se puede utilizar este, ¿verdad? Y tendríamos que ver también la sintaxis para cómo vamos a capturar. Pero para conocimiento que ustedes tengan claro, también podemos hacer uso de stdio, ¿verdad? Printf para imprimir salida de datos, scanf, y aquí están todas estas funciones, ¿verdad? Tal vez nos alcance el tiempo para ver algo de eso, pero inicialmente nos quedamos con IOStream. Hay otra biblioteca que se llama stdlib, que trae funciones ya más concretas para realizar como ciertos procesos. Entonces, una de esas funciones va a ser atof. Esta función lo que hace es que devuelve una cadena de caracteres, recibe una cadena de caracteres a coma flotante, es decir, a un número. En palabras así sencillitas, en palabras de nuestro nivel sería a un número, ¿verdad? Esto básicamente nos va a servir para cuando yo quiera validar un número, que la persona no me ingrese un texto, entonces va a tomar esa cadena y la va a convertir ya sea a un número entero o a un número flotante. En el caso que fuera un número entero, pues la función se llama atoy. En vez de la F, utilizamos la I. Pero como vamos a, o si queremos utilizar un número decimal, pues es atof. Básicamente, por ejemplo, en el ejercicio que vamos a desarrollar ahora, vamos a utilizar esta biblioteca stdlib con esta función de atof o atoy, ¿verdad? Cualquiera de ellas dos. Y hay otra serie más de instrucciones que las vamos a ir añadiendo, pero ahorita de forma general, que usted conozca a qué biblioteca pertenece, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la biblioteca string, que esta biblioteca string es la que nos va a permitir manejar los caracteres, ¿verdad? Que sería capturar cadenas, hacer operaciones con las cadenas. Hasta el momento, la única operación que nosotros hemos hecho con las cadenas es la de concatenar. ¿Alguien se recuerda qué significa concatenar? Unir. Unir, ¿verdad? Unir. Entonces, string en sí es una, allá en Java se le llama una clase, aquí también la tenemos como biblioteca y tiene sus propias funciones, ¿verdad? Cuando yo hablo de funciones o métodos, me refiero a como antes cuando nosotros utilizamos nextIn, nextDouble, que ya estaba esa función hecha y nosotros solamente la utilizábamos. Acá también ya están estas funciones y solamente las vamos a implementar de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos en nuestro ejercicio, ¿verdad? Vaya, ahora que ya, esas serían como las bibliotecas principales, ¿verdad? También solo a manera de recordatorio, vamos a hablar acerca de los tipos de datos. Hay tipos de datos bool, que en este caso pueden tomar valores de true o false. Quizás lo nuevo sería char. El char puede, básicamente el char es una letra en concreto, ¿verdad? Puedo tomar una letra o puedo poner un número en esa variable que yo declare, porque recuérdese que hay algo que se llama código ASCII, y el código ASCII lo que hace es, a través de la combinación de teclas, me devuelve un carácter específico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son como las combinaciones de teclas más comunes que ustedes utilizan? Ajá, ¿cuáles son como las combinaciones de teclas más comunes? Este se creó el código ASCII debido a que antes no había como universalidad en los teclados, entonces no todos los teclados traían todos los símbolos, entonces dependiendo de la configuración, entonces se procedió a crear lo que es el código ASCII, pero alguien que me mencione qué combinaciones de teclas ustedes utilizan. Control C. Al 64. Al 64. Control V. Control C también. Control F. Control F, que eso ya depende de los software en específico, ¿verdad? Pero en el caso control, en ese caso que estaban diciendo al 64, que me devuelve la arroba, a veces la ñ, a veces tal vez su teclado no esté bien configurado y algún símbolo, por ejemplo, de interrogación, usted tiene que poner la combinación de teclas, o la vez pasada que les decían el operador lógico, ¿verdad? El operador lógico, o si no le aparece en su teclado, con qué combinación de teclas lo obteníamos, ¿verdad? Entonces, para eso es que sirven estos tipos de datos
datos y el char básicamente es una letra, ¿verdad? Puede almacenar una letra o un número, ¿verdad? Y luego también hay tipo de datos short. Nosotros solamente hemos trabajado con int, double y float, que son los que nosotros trabajamos el año pasado. Pero aparte de eso, acá en C++ podemos trabajar con los short, con los char que no los habíamos trabajado, un entero sin signo, un largo, doble largo y sería un tipo, bueno, el último no es muy utilizado. La diferencia entre todos estos tipos de datos es el rango de valores que puede permitir, ¿verdad? Porque de repente, digamos, por ejemplo, con un double yo puedo hacer una operación y el dato que me va a generar como resultado es demasiado grande, entonces entramos a la parte de desbordamiento. Entonces, por eso es que existen diferentes tipos de datos, ¿verdad? Pero con lo que nosotros vamos a utilizar, nos sirve todavía los tipos de datos que ya venimos trabajando y vamos a comenzar a hablar del tipo de datos char, ¿verdad? Porque también en algún momento vamos a comenzar a trabajar con los strings para ir almacenando esos datos en las variables y en los vectores que vamos a nosotros a comenzar a ver, ¿verdad? Eso con respecto a los tipos de datos. Vale, en el ejemplo que nosotros vamos a desarrollar, se recuerdan que en la última lámina de la diapositiva anterior había un ejercicio que ustedes tenían que codificar utilizando el editor. Entonces, ese ejercicio tenía una pequeña dificultad porque lo internamente era una estructura if anidada y eso pues creo que para ustedes en la mayoría de los casos no es problema y los que ya no se recuerden solo es cuestión que se sienten a practicar y ya se va. Pero había una situación en donde decía que el usuario es quien decide si finaliza o no el programa. Entonces vamos a explicar cómo hacer eso y también vamos a, en el mismo ejemplo, vamos a introducir lo que es el uso de la función atof y atoy, que ya anteriormente les había especificado que hacía cada una, ¿verdad? Primero, aclararles o recordarles que esta función de atoy y atof, aquí se me fue una letra de más, aquí hay un error, es atof. Solamente recordarles que estas dos funciones están dentro de la biblioteca stdlib.h, ¿verdad? Ahí están esas dos funciones. La primera sirve para convertir una cadena entero, recibe una cadena de texto y la convierte a un valor entero, y la segunda sirve para convertir una cadena a un valor flotante, ¿verdad? Recuérdense que la cadena, por ejemplo, yo puedo tener este valor y puedo tener este valor. Entonces, ¿cuál sería el número y cuál sería la cadena? ¿Y cuál sería una cadena de texto? ¿O cuál sería tomado como un texto? El 7 con comillas. El 7 con comillas sería en este caso una cadena, ¿verdad? Y el 7 así como tal sería un número. Entonces cuando yo le digo acá, sirve para convertir una cadena a texto, es decir que probablemente él recibió este valor, por ejemplo, puede ser que recibió el valor de 7.5, pero él lo va a convertir a 7.5, que son dos cosas diferentes. Entonces, para eso es que se utiliza esta función, ¿verdad? Esa sería como la parte de teoría, digamos, que se tendría que ver. Igual esta presentación se les va a publicar en el enlace donde se van a ir publicando todos los materiales. Ahí en la plataforma usted se puede ir y ahí usted va a encontrar lo que es el enlace, y ahí van a estar todos los materiales, las guías que se vayan generando, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a esta parte. Va, entonces vamos a pasar ya al ejemplo. Vamos a hacer, hola. ¿Podría recordarme lo que es un valor flotante? Un valor flotante es un decimal, es un número decimal. Lo que pasa es que hay tipo de datos float y tipo de datos double. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Por decirte así, el margen de valores, la capacidad de valores que podés trabajar con uno y con otro, ¿sí? Pero flotante y double es lo mismo, son números decimales. Ok. Vamos a pasar entonces a la otra parte. Vamos a irnos acá. Y
Vale. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla de Dev C++? Sí. Sí, señor. Va, excelente. Sí, señor. Gracias. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahorita es solventar esa parte de cómo el usuario tiene que decidir si vuelve a repetir o no vuelve a repetir. Esa va a ser la primera parte del ejemplo. No se les tiene que olvidar que lo primero que nosotros debemos de poner en todos nuestros programitas, primero esta va a ser como el encabezado. En el encabezado siempre va a ir la biblioteca. Para llamar la biblioteca utilizamos numeral include y entre comillas colocamos el nombre de la biblioteca. Vamos a poner el using namespace std. Esto básicamente es para trabajar de una forma más abreviada con el code y el sim. Y después de esto, siempre tiene que ir el main. Entonces, fácilmente allá nosotros poníamos PSV metab, pero acá no funciona, porque sencillamente el IDE no ha sido programado de esta forma. Entonces, como no me funciona el PSVM, porque es propio del IDE, en este caso NetBeans, yo tengo que escribirlo. Entonces, tenemos que poner id main, paréntesis, abro y cierro llave, ¿verdad? Si me ayudan con el micrófono, porfa. Gracias. Entonces, abrimos y cerramos llave. Todo el contenido, ahorita con lo que nosotros estamos viendo, todo el contenido tiene que ir dentro del main. Eso no se les vaya a olvidar. Todo el contenido tiene que ir dentro del main, ¿verdad? Es decir, esta es mi frontera. Si yo me salgo de esto, pues me va a generar error. No es que no se puede escribir, sí se puede escribir. Si me ayudan con el micrófono, por favor. No es que no se puede escribir, sí se puede escribir. Lo que sucede es que tenemos que estructurar el programa de otra forma, ¿verdad? Ok, antes que se me olvide, le voy a mandar este enlace y este enlace va a ser para la asistencia. Vamos a registrar la asistencia, espérame. Vamos a registrar la asistencia, ay, perdón por esto ahorita. Ahí está. Ese va a ser el enlace para lo que es la asistencia, porfa. Así que me envían señor, eso. Hola. Ya no va a pasar asistencia por el chat. Fíjese que no, porque se me estaba complicando el momento de hacer filtros, me lleva más tiempo. Entonces, siempre yo les voy a estar dando un enlace en donde ustedes se van a registrar. Ahí es más rápido todavía, ¿sí? Vale, entonces generamos eso. Esta va a ser como la plantilla de mi programa, de todos los ejercicios que usted haga. Esta es la plantilla que siempre va a colocar. Siempre va a ir así, ¿verdad? Lo voy a guardar y vamos a ver acá. Quiero ver dónde lo tenía en clases. Creo que estaba clases. Aquí está. Vamos a poner ejemplo 1. Entonces, cuando él lo genere, cuando lo guardamos, automáticamente le pone el CPP y ya vamos a ir a la carpeta otro momento y se van a dar cuenta que ahí está lo que es el archivo .exe, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Entonces, en el ejercicio a mí me estaban solicitando que yo necesitaba que el usuario decida si se va a repetir el proceso o no. Entonces, para eso yo voy a declarar una variable de tipo char y yo le voy a poner repetir. Usted puede ponerle el nombre que usted desee, ¿verdad? Le voy a poner así porque la persona, lo voy a declarar así como char porque la persona solamente me va a ingresar una letra para decirme si quiere repetir el proceso o no lo quiere repetir. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar este char, ¿verdad? Ahora que tengo esto, para hacer ese proceso repetitivo voy a utilizar un do while. Entonces voy a abrir acá y le voy a poner while. Do while. Esa sería como la plantilla del do while, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ahorita estamos viendo el proceso para repetir. Es decir, que el usuario me tiene que indicar a mí si repito o no todo el proceso, ¿verdad? Pero para ello, supongamos que mi único proceso va a ser una simple impresión. Esta es una prueba. Ese sería todo mi proceso, ¿verdad? Pero el usuario me tiene que decir a mí si si quiere volver a repetir todo o no. Entonces me va a imprimir esto. Esa es una prueba, el inline para salto de línea.
Entonces, ahora bien, como en esta variable yo voy a, en este caso, almacenar si la persona quiere repetir el proceso o no, entonces yo tengo que ponerle un mensaje a esa persona. Y en este mensaje yo lo voy a colocar, desea repetir el proceso. Lo vamos a poner acá. Si desea repetir, ingresar la letra S, por ejemplo. Usted le puede poner la letra que usted quiera, esa es una alternativa, ¿verdad? Entonces la vamos a poner sin, mayor, repetir. Entonces aquí yo le estoy diciendo, si desea repetir, ingresar la letra S. Entonces, como en mi estructura que yo estoy colocando acá, ese sería el do while. Aquí sería el fin repetir. Yo le estoy poniendo los comentarios específicamente para que usted vaya comprendiendo a dónde inicia y a dónde finaliza, porque a medida vamos avanzando puede darse el caso que nuestro programita vaya creciendo en cantidad de líneas, vaya creciendo con las diferentes estructuras y puede darse el caso que en algún momento pues yo ya no entienda en qué parte estoy. Entonces, por esa razón es necesario a esta parte, se le llama documentar el proceso. Entonces aquí inicia el proceso repetir, le vamos a poner acá, inicia el proceso para repetir y aquí finaliza el proceso. Entonces, como yo le estoy dando la indicación, si desea repetir, ingrese la letra S. ¿Qué debería de poner acá en este while como condición? ¿Qué debería de poner como condición? Ajá. ¿Qué debería de poner como condición? Recuérdese que el hacer mientras, esa era la ventaja, que al menos una vez lo repetía y al final evaluaba la condición. Perdón, dígame, jovencito. Que repetir sea igual a eso. Repetir sea en este caso igual. Y como estamos hablando que es un char, vamos a ponerle un carácter de comilla simple. No es comilla doble, sino que comilla simple. Entonces lo colocamos y aquí estoy diciendo, repetir, hacer mientras, ¿qué es lo que va a hacer? Viene, él la primera vez va a ingresar. La primera vez va a ingresar, va a imprimir este mensaje y ahora me dice, si desea repetir, ingrese la letra S, almacena repetir. Y luego dice, repetir es igual a S, es decir, que si la persona ingresó la letra S, entonces viene, S es igual a S, si es verdadero, va a volver a entrar al ciclo y si esta condición es falsa, va a finalizar el ciclo, ¿verdad? Entonces voy a agregar una variable de conteo solamente para saber cuántas iteraciones estoy haciendo, nada más. Solamente para darme cuenta cuántas iteraciones estoy haciendo. ¿Cuál es mi único proceso? Mi único proceso es esta simple impresión. Es decir, que si yo quitara esto, esa simple impresión, para que ese do while la persona decida si quiere volver a repetir el proceso, usted tiene que declarar la variable repetir, si usted quiere la declara como char, o si usted quiere decirle que le ingrese el número 1 para que finalice, usted tendría que declararlo como entero. Aquí es donde se explica la base y luego va la creatividad suya. Y luego va su creatividad. Dígame. Entonces el char es para ingresar texto. Ingresar texto, pero específicamente ingresaría una sola letra. Todo esto que tengo acá es una cadena de texto, ¿sí? Un char sería esa letra, otro char sería esta, otro char sería esa. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, como les decía, para que todo este proceso se repita, ingresa, va a ejecutar el proceso, pero tengo que actualizar, repetir. Entonces, por esa razón es que yo le pregunto a él o le doy la indicación o instruyo al usuario y le digo que para repetir que ingrese la letra S, el almaceno, si se cumple la condición, retorna el ciclo y si no, pues finaliza. Ok, entonces vamos a colocar acá la impresión y voy a poner una variable de conteo nada más para saber en qué iteración estoy, ¿verdad? Para saber si es la primera vez que se ejecutó o la segunda o la tercera o la cuarta o qué sé yo. Y la vamos a poner conteo y lo voy a inicializar con 1. Esa variable me va a servir a mí específicamente para eso. Entonces esta es una prueba y le voy a colocar aquí a la par de lo que es la impresión, le voy a colocar la variable para que
para que me pueda ir diciendo en qué iteración estoy. Esa es una prueba y le voy a poner conteo menor menor. ¿Qué va a pasar acá? Esta es la prueba, le voy a quitar una. Esta es la prueba y como conteo está en 1, va a ser la prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, para ir sabiendo o para ir conociendo, sería lo correcto, perdón, en qué iteración estoy, ¿verdad? Entonces voy a poner acá conteo más, para que se vaya actualizando este valor. Ok, vamos a ejecutar, correr y compilar, que sería el F11. Si se fijan, ahora no presioné en este caso nada, ¿verdad? Al ejecutar se me va a activar lo que es mi antivirus. Usted solamente le da finalizar, continuar con el proceso y ya me va a permitir a mí ejecutar eso. Entonces me dice acá, esa es la prueba 1, si usted se fija, porque ya ingresó la primera vez al proceso. Entonces, si desea repetir, ingresar la letra S. Entonces voy a poner acá, esa es la prueba 2. Si se fija, ya me aparece el conteo con 2. Si desea repetir, ingrese la letra S, es decir, que yo puedo estar ahí, el usuario puede estar ahí, pero ya me aburrí y voy a ingresar cualquier otro valor, ¿verdad? Entonces, si se fija, finalizó. Ahora que ya finalizó el proceso, ¿verdad? Aquí sí se hace diferencia entre S mayúscula y S minúscula, ¿verdad? Entonces, si yo ingresara la S mayúscula, pues igual no lo va a tomar en cuenta porque yo lo estoy tomando acá como una S minúscula, ¿verdad? Entonces ahí yo tendría que darle claramente bien las instrucciones al usuario de cómo hacer eso. Más adelante, nosotros cuando veamos las funciones propias de los strings, vamos a ir viendo cómo hacer para convertirse, aunque usted le dijo al usuario que le ingrese en minúscula, se lo pone en mayúscula, pero nosotros vamos a ir viendo poco a poco eso. Ahorita mi único objetivo es que usted comprenda cómo es que va a hacer para que el usuario decida si quiere repetir el proceso o no, ¿verdad? ¿Cuál fue el único proceso que yo tenía acá? Mi único proceso fue mostrar ese mensaje. En base a la lámina de la presentación anterior, usted lo que tendría que poner aquí es todo el if anidado, ¿verdad? Y tendría que repetirse cuando haga todo el proceso, muestra los resultados, le pregunte, ¿quiere volver a repetir? Y si la persona ingresa la letra S, vuelve todo el ciclo o si no, finaliza por completo, ¿verdad? Entonces, esta sería la lógica directamente para que nosotros podamos en este caso repetir esa parte, ¿verdad? Vaya, vamos a pasar a otro apartado. Lo que sé que queda poco tiempo, pero lo vamos a hacer en ese poco tiempo que queda. Señor. Hola. Y para ingresar, por ejemplo, nombres, ¿cómo le haría? Eso no podría hacerlo con un char, sino que tendría que hacerlo con un string, con un string. Pero ya para capturar cadenas de texto completa lo vamos a ver en la otra sesión ya mezclado con vectores, porque ahí lo van a utilizar, ¿sí? En el caso que usted quisiera ingresar, por ejemplo, puede darse el caso, hay una forma para que yo almacene solo esta palabra, pero hay otra forma, hay otra función para que me almacene toda la frase, incluyendo los espacios, pero eso lo vemos ya en la otra sesión, ¿sí? Vale, entonces ahora vamos a agregar algo más a esta parte. Le voy a agregar una variable que se llame num y le voy a decir, en este caso, vamos a copiar, vamos a pegar, pero esto no. Y le voy a poner ingreso un valor, ingresar un número. Vamos a omitir tildes ahorita. Voy a almacenar ese número y sería num. Entonces, ahora bien, lo que yo estoy haciendo acá es ingresando un número. Vamos a hacer uso de la función atof para asegurarme que este dato nosotros lo vamos a recorrer o lo vamos a tomar como si la persona me ingresa, por ejemplo, un valor, una cadena, un texto, pero yo le estoy solicitando un número, me lo vuelva a ingresar, ¿verdad? Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es declarar un chat y le voy a poner a este chat dato. Eso va a ser el dato.
Les decía que los char va a almacenar una letra en concreto, pero también nosotros podemos especificar el tamaño del char, es decir, cuántos valores yo quiero que almacene. Vamos a ver por acá, por aquí tengo un listado. Va. Hasta el momento, digamos, hasta el momento nosotros, por ejemplo, hemos puesto en lo que hemos venido aprendiendo desde el año anterior. Para ustedes, esto es un número, 10.75. Esto es un número, significa que esta variable que hemos dicho que se llama número, me va a almacenar un dato decimal. Entonces, al momento, cuando nosotros la declarábamos, nosotros decíamos double num, por ejemplo, al momento de declararla. Entonces, a nivel de programa, lo que se hace directamente es reservar un espacio o una casilla en memoria. Entonces, en esta casilla yo puedo almacenar un único valor. Por ejemplo, si en vez de 10.75 yo pongo 20, se va a borrar el 10.75 y ahora va a quedar 20. Pero no es posible en un solo espacio de memoria poner esto y ponerle 10.75 y que la máquina entienda que son dos valores diferentes. No es posible, porque por cada variable se reserva un espacio en memoria. Entonces, igual en los casos de los char, ¿verdad? Entonces, si yo declaro, por ejemplo, dato, y estoy diciendo, al momento de declararlo, le estoy diciendo que va a tener un tamaño de 5, por ejemplo, básicamente lo que yo le estoy diciendo acá es como que tenga 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y, por ejemplo, si yo voy a ingresar el valor de 325, cada uno de esos números me lo va a ir almacenando en espacios diferentes. Entonces, cuando yo digo acá que voy a trabajar con una variable que se llama dato de tipo char y le estoy especificando un tamaño de 5, me refiero a esto directamente. Por ejemplo, aquí yo le puedo colocar 325.8, por ejemplo. Ese va a ser el dato como tal. Lo va a almacenar de esta manera, pero realmente si yo lo quisiera visualizar en pantalla y yo no he hecho la transformación de la variable, entonces me lo va a mostrar como un texto, no me lo va a mostrar como un número. Y puede darse el caso que a mí me interese tomarlo como un número porque necesito hacer alguna operación con él. Entonces, si no, pues no me va a funcionar esto. Entonces, ahora bien, yo he declarado este char, voy a declarar número, pero lo voy a declarar como un double. Vamos a cambiarle eso. Double num. Vale. Entonces yo le estoy diciendo acá, esta es una prueba, ahora le voy a decir ingresar el número. Pero necesito que al ingresar el número me lo va a almacenar no en la variable número, sino que me lo va a almacenar en la variable dato. Entonces necesito que me lo almacene como un texto, para después convertirlo a número. Y esto me va a servir a mí para validar y asegurarme que al momento de ingresar ese dato, la persona, si me ingresó cualquier palabra, automáticamente regrese y me diga que debo de volver a ingresar ese valor. Por ejemplo, yo le estoy solicitando un número, pero no me ingresa un número, sino que me ingresa la palabra hola. No se va a finalizar el programa, sino que lo que va a hacer el programa en este caso lo que va a hacer es volver a repetirlo y le va a decir vuelva a ingresar ese dato, ¿verdad? Entonces ahora lo que yo estoy haciendo, ingreso el número, lo voy a almacenar en dato es de tipo char, es decir, esto lo he almacenado así como un texto directamente y ahora lo que voy a hacer es convertirlo. Voy a convertir esta cadena o este texto, lo voy a convertir a un número entero o a un número decimal. Entonces, ahí es donde yo voy a utilizar mi variable número. Entonces, voy a decir num va a ser igual y voy a llamar la función atof. Esta función atof lo que hace es convertir esa cadena y la convierte a un número, ya sea entero o decimal. Como el número yo lo he declarado como double, lo que va a hacer es convertírmelo a un decimal. Entonces aquí yo le voy a poner como parámetro o como argumento, sería dato. Para que eso sea un poquitito más fácil comprenderlo, es como cuando ustedes están utilizando la función promedio en Excel.
dentro de los paréntesis ustedes le ponen el rango de celdas que ustedes quieren. Entonces primero capturé acá el dato y ahora ese dato o ese número, yo le dije a la persona que me ingresara un número. Ese número ha sido almacenado en datos, resulta ser que ha sido almacenado como un char con un espacio con un tamaño de 5 y ahora que yo ya tengo ese número, me estoy asegurando que realmente sea un número y no sea una palabra. Entonces, ¿cómo hago eso? Con la función atof. La función atof ya está programada para eso y lo que hace es verificar que el contenido de esto realmente sea, en este caso, sea un número, ¿verdad? No un texto cualquiera. Entonces, si eso es así, vamos a verificar, pero antes de ello tengo que llamar la librería. Entonces, voy a copiar esto y voy a llamar la librería donde se encuentra atof. Entonces la librería donde se encuentra atof es stdlib.h. Esta es la librería. Entonces yo ya tengo el dato aquí directamente y voy a colocar un do while acá. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es que si ese valor que yo tengo acá, por ejemplo, no es un número, sino que a la persona se le ocurrió escribir la palabra hola, por ejemplo, entonces él va a retornar un valor en donde me va a indicar a mí que no es un número lo que ingresó la persona, sino que lo que ingresó fue un texto. Entonces, ese valor que va a retornar es el valor de 0. Entonces, yo le voy a colocar este do while. Fíjense bien, voy a utilizar otro do while y este va a ser básicamente para asegurarme que este dato ha sido ingresado correctamente. Entonces vamos a poner un while y dentro de la condición voy a poner acá num igual a 0. Es decir, que si yo capturé este dato, díganme. Entonces, si, digamos, la persona ingresa una palabra en vez de un número, lo va a convertir, digamos, a un valor de 0, porque no es palabra. Sí, porque es palabra, perdón. Vaya, por ejemplo, si la persona ingresó la palabra hola, ¿sí? Sí. Si la persona ingresó la palabra hola, la respuesta de la función atof va a ser 0. ¿Qué significa ese 0? Ese 0 significa que la persona ingresó un texto cualquiera, ¿sí? Pero si la persona ingresó este valor 325.8, la respuesta de atof va a ser 325.8, pero no como texto, sino que como número. Esa va a ser la respuesta de atof. Es decir, que si ingresó un texto cualquiera, me va a devolver el valor de 0. Entonces significa que la persona no me ingresó correctamente el dato que yo le pedí, pero si ingresó un número cualquiera, él me va a devolver el número. Es decir, que si él ingresó este valor, lo almacenó como un texto, pero como él va a verificar y se da cuenta que ese es un número, ¿cómo lo hace? No nos interesa cómo lo hace atof. A nosotros solamente nos interesa mandarle el valor. Entonces, si ese valor fue un número, él nos va a devolver el mismo número, pero ya no va a ser como texto, sino que va a ser como un valor numérico. Por eso yo les decía a ustedes hace un momento por acá, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Señor. Ajá. Pero ¿y si el número que ingresó fue 0? Si el número que ingresó 0, significa que esa sería como la dificultad de esa función atof. Si el número que yo ingresé fue 0, entonces significaría que me lo va a estar solicitando, ¿verdad? Es decir, que esta solución yo la voy a poder, en este caso, aplicar con los valores directamente que sean diferentes a 0, ¿sí? Vamos a verificar entonces la respuesta. Vamos a poner acá. Ese do while que hemos puesto es solamente para validar esa parte y lo hemos hecho con la función atof. Entonces acá en el code le voy a poner el valor ingresado es y la vamos a poner acá y voy a imprimir no. Ok, vamos a compilar. Vamos a ver si no nos genera ningún error. Y aquí está. Ingrese un número. Fíjense bien, ya entra al ciclo y me dice que ingresó un número. Voy a ingresar hola, ¿sí?
Entonces, mire, ¿qué me dice? Ingreso un número. No, ¿ve? ¿Qué me está diciendo? Ingreso un número. Usted me decía, ¿qué pasa si ingreso 0? Como la función me va a retornar 0, entonces básicamente él me lo va a volver a solicitar. Esa sería como una de las limitantes que nosotros tendríamos acá. Voy a ingresar el valor de 1. El valor ingresado es 1. ¿Desea repetir? Ingresar la letra S. No, ya no quiero repetir. Voy a poner la letra P. Finalizó el programa. Entonces, qué bien para los que pues captaron rapidito y agarraron esto de qué pasa si yo ingreso el valor de 0. Se dio cuenta que la limitante que tenemos ahorita con esta solución es que no me lo toma como un valor correcto. ¿Por qué? Porque esta función atof me retorna como resultado 0 cuando la persona ingresó un texto, ¿sí? Le están solicitando acá que ingrese un número, pero la persona no leyó bien, ingresó un texto, entonces él me retorna 0. Entonces, como me retorna 0, acá en la condición nosotros ponemos 0 es igual a 0, si eso se cumple, retorna nuevamente a volver a solicitar ese dato y ahí va a estar. Por eso es que cuando nosotros lo estamos ejecutando y me está pidiendo un número y yo ingreso una letra, por eso es que me lo vuelve a solicitar nuevamente, ¿verdad? Esa sería como la solución viable en base a lo que nosotros estamos conociendo ahorita. Más adelante nosotros vamos a ver el tema de funciones y ahí vamos a ver cómo solventar esta situación que trabaje sin importar el valor que sea que tenga que trabajar, ¿verdad? Señor. Hola, dígame. NUM la validó más arriba, ¿verdad? NUM, he declarado NUM como double. ¿Por qué he declarado NUM como double? Porque estoy utilizando la función atof. Y atof significa que me va a convertir una cadena a un número decimal. Y ese resultado lo voy a almacenar aquí en NUM. Si ustedes se fijan, cuando yo capture el número, que le estoy diciendo ingrese un número, ese número yo lo estoy almacenando en mi variable dato, pero mi variable dato es un char. ¿De qué tamaño? De 5. Es decir, esto, ¿ve? Yo puedo ingresar 5 valores o si ingreso más también lo va a tomar en cuenta porque va a agarrar la memoria RAM de una manera dinámica, pero eso es otro rollo. Si usted ingresa un valor que utilice más de 5 espacios, se lo va a agarrar, no va a haber ningún problema. Entonces, ¿qué significa con este char? Cada uno de esos dígitos lo va almacenando así de manera individual, pero como es un char, básicamente él lo va almacenando así. Bueno, tendría que ser comillas simple, vamos a poner acá. Básicamente lo va almacenando así, miren. Cada uno de esos valores le va poniendo comillas simples para identificar los que son un char. Mire, ¿y por qué lo trabaja así? Porque internamente el algoritmo que tiene la función tiene una serie de instrucciones para ir determinando si el valor es un número o es una letra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le coloqué esta condición mientras número sea igual a 0? Porque esta función me va a devolver 0 si lo que ingresó la persona fue un texto, así como es. Hola, adiós, no sé, cualquier texto, cualquier letra. Entonces, si la persona me está solicitando a mí un número, pero la persona ingresó un texto, entonces va a devolver 0 y eso hace que regrese otra vez y vuelva a pedir el dato hasta que la persona lea correctamente e ingrese el dato tal como es, ¿verdad? Perdón, Mónica, usted iba a preguntar. Hola. No, señor, yo no. No, ¿quién iba a señor, es preguntar? que yo le iba a decir que ya pasaron 10 minutos. Sí, yo sé. Ay, me disculpan. Miren, me tomé este Perdón. pequeño espacio porque yo sé que ya no hay más clases, yo sé que ustedes están cansaditos y tienen que hacer tareas, ¿verdad? Pero ya llegamos a eso. Ponte en las otras clases, voy a procurar respetar bien el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso va así, jóvenes, por eso les decía, ¿verdad? A medida vamos avanzando, eso se va poniendo un poquitito así como de mayor análisis. Por eso es bien importante que usted esté atento a las clases, que pregunte y después usted puede consultar el video, ¿verdad? O se puede ir explicando nuevamente, pero sí es importante que estemos atentos a eso y que vaya practicando, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Señor. Hola. La función atoy
convertía a número entero, ¿verdad? Sí, si yo lo quisiera a número entero, entonces tendría que haber hecho atoy y número no tendría que haberlo declarado como double, sino que como int, ¿sí? Ese era el único cambio. Y si, digamos, ingresa un número decimal como 10.8, solo imprimiría el 10. Solo imprimiría el 10 o depende también de la versión del compilador. Puede ser que ese sea motivo de error y que ya no corre el programa. Por eso recomiendo que mejor trabajen con ATOF para que si usted, aunque sea que trabaje con un entero, automáticamente lo que va a hacer es truncarlo, ¿verdad? Si usted trabaja con ATOF e ingresa un número entero, él lo va a truncar al entero más directo, ¿verdad? O va a imprimir el valor con ceros a la derecha, ¿sí? Así sería. Bueno, entonces me disculpan por los 15 minutos que me pasé porque no quería dejar esto a medias. En la otra semana vamos a comenzar a trabajar lo que son los vectores. Por ahí creo que Ceci es que me mandaba un correo en donde me preguntaba sobre la situación problema y el tema de vectores. Cualquier situación, problema de los que nosotros vamos a trabajar se puede modelar con vectores. Entonces, a partir del día lunes, nosotros vamos a comenzar a explicar qué son los vectores para que les quede más claro. Por ejemplo, todos los ejercicios que nosotros trabajamos el año pasado, usted los puede modelar con vectores. Entonces, lo que sí me interesa es que vayan poniéndose de acuerdo con la situación, que definan bien las entradas, definan bien las salidas y después ustedes se van a dar cuenta cómo es que nosotros vamos a ir implementando lo que son los vectores y es lo que vamos a comenzar a ver en la próxima sesión, ¿verdad? Ok, entonces les agradezco por estar presentes y si Dios permite, pues nos vemos en la próxima, ¿verdad?